Muy bien, entonces estamos grabando. Bueno, comparto pantalla y volvemos a el tema del muestreo, ¿no? Que estábamos viendo en la primera parte. Entonces, esto arranca, digamos, de un programa para controlar los contaminantes que se puedan dar dentro, que se pueda dar, ¿no es cierto? O desarrollar dentro de un establecimiento o dentro de una planta industrial. Y lo que nos dice es que lo tenemos que encarar por etapas, ¿no es cierto? Y señala 3 etapas, que son las etapas características que tiene un programa de muestreo. Y ustedes pueden ver que tenemos detección, evaluación y corrección. Detección del contaminante, de qué se trata, ¿no? Lo primero y más importante, determinar ante qué estamos en presencia, de qué tipo de sustancia. En cuánto nos puede afectar, cuán nociva puede ser para el personal. Entonces, es una primera parte, digamos, donde se observa mucho y se trabaja mucho, ¿no? En equipo, ¿no? Es muy bueno acá poder trabajar, digamos, armar un equipo para poder, digamos, cumplir con esta primera parte. Después hay una parte de evaluación, que es donde vamos a implementar el método estadístico. En esta parte de evaluación vamos a hacer algunos ejercicios. Son ejercicios relativamente en cuanto a lo matemático sencillo. Son ejercicios, digamos, donde lo que vamos a analizar es poder determinar la concentración promedio del contaminante y poder analizar, poder determinar, mejor dicho, los límites, ¿no es cierto?, de confiabilidad. Y que por conclusión del ejercicio, es lo que le decía en la primera parte de la clase, es decir, concluir si cumplimos o no cumplimos con la normativa de acuerdo a cómo caiga el CMP del contaminante en esas 3 áreas que después la vamos a ver de qué se trata. Entonces ahí eso nos va a dar una pauta, evidentemente, de cómo estamos en cuanto a la exposición que tienen digamos, los empleados ante una sustancia contaminante. ¿Qué quiero decir con esto? Sustancia contaminante seguramente va a haber, ¿no es cierto? Lo importante es que esté por abajo de los límites. ¿Se entiende lo que digo? Sustancia contaminante seguramente que en toda planta industrial, manufacturera, hay o puede llegar a haber. Lo importante es que esos índices de contaminación sean lo suficientemente bajos para que no sea nocivo para las personas que trabajan en ese recinto. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Me Sí, siguen, profe. no? Sí. Marcos, Karen, cualquier cosa me paran, ¿eh? Sí, profe, estoy de acuerdo. Bueno, o cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer. Entonces, bueno, esas son las... Y la última etapa, como dice ahí, la etapa de corrección, la etapa de corrección, lo que se hace es, una vez que tenemos los resultados de la evaluación, los que nos dio la evaluación, supongamos que la evaluación nos dice que no, estamos con un índice de contaminación por arriba de lo que fijan las normativas, es decir, por arriba del CMP del contaminante, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que proponemos hacer? Porque evidentemente algo vamos a tener que hacer para que baje ese nivel de contaminación y seguramente vamos a tener que volver a tomar todas las mediciones nuevamente, determinar otra vez la contaminación promedio, o sea, aplicamos todo el método estadístico y ver otra vez, a ver qué resultados nos dio
una vez que implementamos de alguna forma algunas medidas para modificar esa situación que teníamos anteriormente, poder mejorarla, que baje ese nivel de contaminación de esa sustancia y que esté por abajo, ¿no es cierto?, de lo que nos dice la normativa. Es decir, que el CMP caiga, y cuando hagamos el análisis, en un área donde nos podemos quedar tranquilos, porque está ubicada, ¿no?, en determinado lado del límite de confiabilidad. Entonces, bueno, nos vamos a quedar tranquilos de que estamos con un índice de contaminación, con un promedio de contaminación adecuado, ¿no es cierto? O sea, por abajo de lo que nos dice la norma y con seguridad. Entonces ahí nadie nos puede decir nada, ¿no es cierto? Ustedes saben que incluso pueden clausurar una zona por si hay mucho índice de contaminación. La autoridad de aplicación puede clausurar tranquilamente hasta tanto se modifique y se haga todo un estudio para mejorar las condiciones laborales. Bien. Entonces la primera etapa de detección, vamos a la primera, la detección, también llamada reconocimiento, es decir, ante qué estamos en presencia. ¿Qué sustancia tiene potencial como contaminante? Y ahí vamos a ver la necesidad de evaluar, si es necesario evaluar cuantitativamente a los contaminantes. Entonces, como consejo, ¿no?, o como, digamos, sugerencia, siempre va a ser mejor, digamos, poder analizar, poder comenzar con esta etapa de detección cuando se pone en marcha una planta, un proceso o un equipo. Es decir, si vamos de cero, desde cuando la planta se empieza, ¿no es cierto?, a instalar en un determinado proceso productivo, siempre resulta mejor, más provechoso, analizar desde cero cómo se va configurando todo el proceso. Eso nos va a dar una pauta y seguramente podemos sacar mejores conclusiones en esta primera etapa en cuanto a qué sustancia contaminante puede llegar a emanar, ¿no?, en el proceso productivo. Entonces, siempre cuando se instala en primera instancia o se pone en marcha una planta, digamos que es más recomendable. Pero también dice, se puede realizar este tipo de estudio cuando hay modificaciones, es decir, muchas plantas, ustedes saben, industriales tienen modificaciones con el tiempo, modificaciones que evidentemente pueden surgir por mejora de la tecnología del equipo, cambio de maquinarias por maquinarias mucho más nuevas que produzcan más piezas, ¿no es cierto?, en cuanto a su capacidad de producción, menos costosas, con más ahorro digamos, de energía. O sea, la tecnología siempre, con nueva tecnología, por supuesto. Entonces, la tecnología siempre va evolucionando. Cada vez hay máquinas más sofisticadas, cada vez hay máquinas, ¿no es cierto?, maquinarias y procesos, por supuesto que son todos informáticos, están todos computarizados, digitales. Entonces, bueno, cuando se cambia, cuando se pone en marcha un nuevo proceso, cuando se adoptan también nuevos materiales, es decir, a veces no es la máquina en sí, sino que voy a utilizar nuevos materiales, nuevas materias primas para hacer el producto. Cambio la materia prima por otra, estoy innovando, entonces ahí también conviene implementar esta etapa de detección. Y dice que el reconocimiento, esta primera etapa de detección, también la podemos subdividir en preliminar, intermedia y final. Es decir, esta primera parte de detección, que es una, insisto, la primera parte de detección tiene mucho de elaboración, mucho de investigación, diría yo. Entonces también se puede dividir en tres etapas: preliminar, intermedia y la etapa final. Entonces lo que dice acá, digamos, este apunte es, bueno, vamos a empezar a ver, digamos, qué pasa en la primera etapa, qué pasa en la etapa intermedia y en la etapa final. En esa primera etapa, en la etapa, digamos, de inicio, lo que hacemos es
un estudio, lo que recomienda, estas son recomendaciones, lo que se recomienda es que se haga un estudio de todos los materiales en uso. O sea, qué materiales, qué materias primas está utilizando el proceso productivo. ¿Mm? Y esto por eso les digo que es un trabajo de investigación, analizar todas las materias primas. Imagínense que depende del producto, del bien, de lo que, digamos, construye la empresa o fabrique la empresa, la complejidad que tenga es la cantidad de materia prima que interviene en el proceso productivo, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo requiere de mucho análisis, de saber cuáles son esas materias primas, analizarlas, qué grado de, digamos, de peligrosidad puede entender al manipuleo de las personas, si hay que tener algún tipo, digamos, de consideración o de resguardo. Profe, Sí, sí, ahora una pregunta, ahora como técnicos, ¿no? Obviamente no somos lo que hacen en el muestreo, pero ¿qué corresponde saber con qué tipo de materia uno va? sí. ¿Están expuestos digamos, los trabajadores? ¿Qué Y tipo sí, de...? y sí, porque vos, en definitiva, lo que se trata es ver si hay contaminantes expuestos ahí. Claro, Hay claro, materias primas que son muy contaminantes, que emiten contaminación, gases, líquidos. A veces en un proceso productivo se despiden gases, hay desechos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo lo lleva la empresa? ¿Hay un resguardo para el trabajador? O sea, ¿cómo se emanan todos esos gases? ¿Van y los mandan a la atmósfera así como viene? ¿O hay un proceso, digamos, previo de, digamos, de higienizar o digamos, de separar todo lo que es nocivo? Los líquidos también? Desde ya ni hablo si llega a haber cosas radioactivas, ¿no? Pero digo, hay mucho para analizar en cuanto a las materias primas, tipo de pintura, solventes. ¿Qué pasa si hay un derrame? Si en el proceso productivo se produce un derrame, una rotura, digamos, de una manguera, un caño, y hay un derrame, ¿no?, de alguna sustancia que puede ser nociva a la piel del trabajador, por ejemplo, a los ojos. ¿Se entiende a dónde vamos? sí, sí, algunas de esas cosas vimos Ah, ¿lo eh, vieron? en química, pero lo que pasa es que como es poco el tiempo que estamos, se ve, pero muy por encima, pero se tocaron esos temas de los químicos, diferentes Claro, químicos, claro, sí, acetonas, componentes claros, sí, claro. sí, 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 alcohol. no sé si con ustedes hicimos trabajos el trimestre pasado, con usted había mucho, ¿no? Los trabajos usted nos daba una historia de los trabajadores que trabajaban en química, si uno tenía que ver que- cómo resolverlo, qué medidas tomar. ¿Con usted lo hicimos o no? Sí, me No, parece no, que sí. no, ¿No? no, 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 no. Yo doy estadística en la parte de seguridad y higiene nada más. Solamente. Sí, No. y organización industrial. Después no. Pero no, lo que digo es, claro, si esto lo tenés que ver desde el punto de vista químico, es lógico que no nos vamos a poder analizar en este curso las reacciones químicas que se producen, ¿no? Porque evidentemente, sí, ante un derrame puede haber reacciones químicas y uno tendría ya que entrar a hacer formuleo, ¿no? Cuando hay una reacción química, entrarnos a trabajar, ¿no es cierto? Hidrógeno y oxígeno, cómo reacciona con más que nada cómo reacciona con el oxígeno. El oxígeno es digamos, un componente que enseguida, digamos, interactúa con las sustancias que son mucho más alteradas que otras en el sentido. Pero digo, no nos vamos a poner con el análisis en cuanto a la química. Sí vamos a decir que productos generados en los procesos productivos, como dice acá, como descomposiciones, combustiones e inclusive los que pueden generarse en caso de accidentes en el proceso. Es decir, ustedes saben que un proceso productivo es un proceso de transformación, que puede generar, es una transformación que se va haciendo de la materia prima. La materia prima sufre diferentes transformaciones, las materias primas, porque no es una sola, las materias primas
Y aparte, las materias primas no intervienen en una primera etapa, puede intervenir en una segunda etapa, ¿no? Entonces, por eso se dice de que los procesos productivos van generando productos intermedios. A medida que se va transformando esa materia prima, los procesos productivos generan productos intermedios, que son semi-elaborados, no está terminado totalmente el producto, y en cada área puede haber intervención de otras materias primas que se vayan agregando hasta llegar a la última etapa y se tiene el producto final. Entonces, evidentemente, un proceso de producción es un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación ocurren reacciones químicas, transformaciones que pueden ser, digamos, aceleradas, retardadas, de todo tipo en cuanto a lo químico. Por eso hay que tener mucho cuidado en analizar cómo está, digamos, dimensionada, diseñado, en todo lo que tiene que ver con la seguridad del operario. Siempre nosotros nos tenemos que plantear desde el punto de vista del operario. ¿Qué pasa si se rompe tal cosa? ¿Qué pasa si hay una desconexión? ¿Qué pasa si se salpica? O sea, siempre nos tendremos que mirar esto con un espíritu crítico, ¿no es cierto? Etapa por etapa ir viendo qué pasa, sí, qué pasa si. De eso se trata, ¿no es cierto? De prever, que en definitiva eso es el espíritu, digamos, de esta tarea. La tarea de seguridad y higiene de prever el accidente. Si el accidente se puede evitar, que seguramente muchos accidentes se evitan, es como la frase que dice, si es evitable no es un accidente. Muchas veces las cosas suceden, el accidente sucede, porque no observamos, no pasamos por alto determinados signos que estaban ahí y que no lo vimos, lo obviamos, y que bueno, después con el tiempo derivó en un accidente. Pero hubo alguna señal previa que no le prestamos atención. Entonces, evidentemente, lo que se trata es de eso, de tratar de investigar, de hacer un detalle minucioso de todo el proceso, y para ir observando qué composiciones pueden ser nocivas en cuanto a sustancias, ¿no? para los que intervienen en el proceso, los seres humanos. Productos generados en los procesos productivos, bueno, esto lo dijimos, como descomposiciones, combustiones. Las fuentes de información, podemos recurrir a qué fuentes. Los planos de la fábrica, los diagramas de procesos, la lista de materiales, descripciones de tareas, tareas por tarea, visita a los lugares de trabajo, consultas con supervisores, operarios, personal de ingeniería, etc. Fíjense ustedes que es un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación. Todo esto uno lo tendría que armar un cronograma, porque todo esto no lo va a hacer ni en un día, ni en 2 días, ni en una semana. Esto lleva tiempo hacerlo. Ustedes tienen que planificar un cronograma, ¿no es cierto? Y decir, bueno, en tal día, en tal, ¿no? Me va a llevar tantos días una tarea o tantas horas, y bueno, ir avanzando en ese cronograma hasta barrer todo el proceso productivo. O si lo quieren hacer por área. Insisto, esto es aplicable por área, ¿no? No estoy hablando de hacer esto en toda la fábrica. Esto lo pueden hacer por área, por sección. Es que es lo más conveniente. Ir viendo, digamos, área por área. ¿Por qué? Porque a veces se puede dar de que intervienen varias sustancias, digamos, que pueden ser contaminantes. Y algunas se pueden dar en una determinada área, en un determinado proceso, y otras van a aparecer más adelante. Entonces, conviene trabajar área por área, ¿no es cierto? Proceso por proceso. Hay veces que toda una producción está segmentada por proceso. En cada proceso, acuérdense de que hay un producto semi-elaborado que va a ingresar en la otra etapa, así sucesivamente, a medida que, evidentemente, el producto final sea un producto mucho más complejo, mucho más elaborado, tendrá más etapas de producción. Entonces, estas son las fuentes. Incluso como fuentes podemos... ¿De qué nos tenemos que valer? ¿De la observación? Importante la observación. Nos podemos valer también para que tengan una idea, el olfato también nos dice mucho, cuando estamos en presencia, ¿no?, de un área donde posiblemente haya contaminante en el ambiente.
Incluso también puede haber denuncias de los vecinos del lugar. Hay muchos lugares que la empresa tiene denuncias por malos olores o porque, no sé, puede haber alguien que se haya enfermado o que tenga algún padecimiento y que lo hayan denunciado porque consideran por ahí que la empresa emana o tira desechos cloacales. Eso también. Otro tema más que podemos darnos cuenta o que nos puede ser útil. Vamos a la parte de recursos humanos y podemos ver o podemos analizar, ¿no? Observar el ausentismo. ¿Cuánto ausentismo hay por enfermedades profesionales? ¿Cuántos ausentismos se producen en la empresa por accidentes laborales? Eso también nos da una pauta. Analizar a qué se debe todas esas enfermedades laborales de operarios. Todo esto es un trabajo de investigación. En realidad termina siendo un muy buen trabajo de investigación, esta primera parte. Y después está la parte intermedia que comienza una vez que se tienen los datos correspondientes. O sea, con todos estos datos, con todo lo que pudimos recabar de esta primera etapa, lo que vamos a hacer es entrar en una segunda después. En una segunda etapa intermedia y vamos a analizar lo que realmente corresponde. Bueno, ¿les aburrí o no? Porque se quedaron callados algunos. No, no, profe, está bueno. Está bueno el tema para verlo. Lo vamos Aparte, a... Sí, te escucho. Marco. no, que a mí por lo menos lo de Excel y todo eso, a mí me cuesta un poco, le tengo que prestar mucha más atención y esto me gusta un poco más, muy abocado a lo que hacemos. Sí, no, lógico. Sí. Esto me sucede en todos los cursos. Generalmente esta parte es una parte interesante. Es una parte donde vamos a aplicar después algunos conceptos de estadística, seguramente. Así que bueno, chicos, por hoy quedamos así. ¿Qué les parece? Nos vemos la clase que viene. Bueno, profe. Y bueno, les mando un saludo y bueno, les agradezco que hayan estado. Por favor, gracias a usted, profe, por No. la ciencia de siempre. Bueno, después Gracias. les subo esto para que lo puedan ver en el YouTube. En YouTube, listo, profe. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Buenas noches, chao, bravo. Chao. Chao.